Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga, debate parlamentario hoy en nuestro programa con la educación afectivo-sexual como uno de los primeros temas de análisis. Como saben, el programa Escolae es objeto de polémica en nuestra comunidad. Mientras el gobierno liderado por Uxue Barkos lo impulsa, Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular hablan de adoctrinamiento y de dejar a las familias la educación de esta índole. El Partido Socialista, en este caso, apoya este programa Escolae. ¿Quién tiene la razón? Hoy vamos a analizarlo con ayuda de parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista Geroa Bai e Izquierda Esquerra. Por otro lado, también genera cierta controversia la visita de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, con apoyo de Vox, a la localidad de Alsasua para apoyar a la Guardia Civil. Una visita prevista para el 4 de noviembre que ha desatado críticas desde distintos sectores. Abrimos ya el tiempo de debate. Análisis político hoy con ayuda de Marisa B. Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra. Marisa, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en La Muga. Con nosotros también está Carlos Jimeno, parlamentario del Partido Socialista. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también a portavoz de Geroa Bai, a Koldo Martínez. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Koldo. Y Sergio Sayas, en este caso en representación de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Igualmente, con ganas de volver tenía ya. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué pasa con ese programa Escolae, educación afectivo-sexual? Se habla de ello hace varios días en nuestra comunidad, una comunidad, por cierto, en la que aumentan de forma muy notable las enfermedades de transmisión sexual. Les contamos más o menos la última hora en el siguiente vídeo. Es una de las frases de la polémica recogida dentro del programa de coeducación Escolae que el Gobierno de Navarra está impulsando en algunos centros piloto de la comunidad foral. Los juegos eróticos infantiles para niños de 0 a 6 años están citados dentro de un paréntesis y, según declaraciones de la consejera Solana, es un término que se utiliza técnicamente y profesionalmente en el ámbito de la coeducación. Y ese es un término que se utiliza técnicamente y profesionalmente en ámbitos como este. Y cuando estamos hablando de salud afectivo-sexual y estamos hablando de lo que estamos hablando, así es como se ha de referir a una cuestión concreta. Tanto UPN como PP critican el programa Escolae y piden respeto para las familias e incluso desde el Partido Popular recogen firmas en contra del programa. Nos parece bien que se forme en igualdad de género en los colegios, pero lo que no nos parece bien es que se haga de una forma sesgada. Que es un programa que está hecho para adoctrinar, para imponer y para engañar en los colegios. Es un programa que nos parece perverso. Pero no son los únicos críticos. La CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Familia y Madres de Alumnos, rechazan y critican la imposición de Escolae en los centros navarros. Escolae es un programa de coeducación y educación afectivo-sexual que se está implantando paulatinamente en los centros navarros desde 2017 y en 2021 estará en todos los colegios públicos y concertados. Es un programa hecho con una hondura, con una capacidad técnica de profesionales de primer nivel de todo el Estado español que han estado trabajando para la Comunidad Foral de Navarra. La consejera Solana dice que el proyecto Escolae es referencial y de primer nivel para tratar el tema de la coeducación en los colegios. Programa complicado del que se habla en el Parlamento y hoy también en La Muga. Marisa B. Simón, ¿qué problemas hay con este programa Escolae en el que se habla de la educación afectivo-sexual? Se habla de tener experiencias de alguna manera de esta índole en las aulas, experiencias matizadas, como hemos escuchado en la voz de la consejera de Educación y portavoz del Gobierno. A mí me parece un programa totalmente oportuno,
no suficiente, porque nosotros siempre hemos defendido desde Izquierda Esquerra que lo que había que hacer es incluir en el currículum escolar los contenidos relativos a la educación afectivo-sexual, a la convivencia y a las relaciones en igualdad, por igualdad y para la igualdad, y por lo tanto esto no es más que un programa. No obstante, nos parece un programa totalmente adecuado. Lo que sí que me parece perversa perdón, es la interpretación que hace del mismo y de algunos contenidos que le aparece pues una parte de la derecha. No me extraña porque esto ya se hizo en su día, ¿no? Cuando la LOCSE y otras leyes educativas incluyeron la educación para la ciudadanía, pues saltó toda la derecha, en fin, de una manera totalmente exagerada. Yo creo que es un tema que ha salido encima de la mesa cuando, bueno, esto se lleva tratando hace un montón de meses por un interés político y partidista, pero en todo caso este programa es un programa que no incluye ningún contenido ni ninguna acción que le obligue a nadie. Desde luego los niños y las niñas no son seres asexuados, y la educación sexual, la formación de la identidad de género es algo que está ahí, y en la escuela, bajo mi punto de vista, se tiene que educar para la igualdad, por la igualdad, y se tiene que educar también en unas relaciones afectivos, sexuales saludables, en la educación para la no violencia, bueno, y la prevención de enfermedades sexuales, bueno, y un largo etcétera. Que un término determinado a alguien le sorprenda, pues que mire un poquito, a ver qué significa esos términos, qué significa el término erótico. A mí esa palabra desde luego no me suena ni a sucia, ni a fea, ni a nada por el estilo. Juegos eróticos infantiles, de eso se habla. Sergio Sayas, en este caso Unión del Pueblo Navarro es crítico con este planteamiento. En la voz del PP hemos escuchado también la palabra adoctrinamiento. Unión del Pueblo Navarro habla más de las familias como las transmisoras de la educación de esta naturaleza. Mire, yo en primer lugar creo que este programa es aberrante. Me parece aberrante, creo que es la palabra, y ahora voy a decir por qué. En primer lugar, yo comparto absolutamente el criterio de que en la escuela hay que educar en igualdad y que hay que hacer educación sexual. A partir de aquí, que el objetivo pueda ser compartido no significa ni que este programa sea bueno ni que la forma en la que está haciendo este gobierno sea la que hay que hacer esto. En primer lugar, a mí me parece este programa supremacista, para empezar, con frases como esta, y les voy a preguntar si ustedes están de acuerdo, porque claro, cuando decía la consejera que esto está hecho por personas con capacidad técnica, pues hombre, yo voy a cuestionar la capacidad técnica de alguien que dice frases como esta. Vivimos en una sociedad en la que los hombres apenas han evolucionado y mantienen sometidas y sumisas a las mujeres. A mí esto me parece vergonzosa, generalizar así la realidad de los hombres en nuestra comunidad, porque yo no creo en el machismo, pero tampoco creo en un feminismo, creo en la igualdad. Creo en que todas las personas somos iguales, con iguales oportunidades y con igual de derechos. Y estas frases me parece que ayudan poco. En segundo lugar, el heteropatriarcado somete a la mujer y es fruto del capitalismo. Esto es una estupidez. En segundo lugar, los niños de 0 a 6 años tendrán vivencias de sexualidad a través de juegos eróticos infantiles. Mire, yo creo que los niños de 0 a 6 años tienen derecho a la inocencia. Tienen derecho a la inocencia. Tienen derecho a que sus familias elijan la educación que quieren para sus hijos, porque hay una cosa que parece que no entienden, que es la libertad. Y exactamente igual que se puede no compartir que alguien quiera imponer un modelo educativo, también es criticable que otros quieran imponer otro. Y a mí este programa, de verdad, me parece que frases como esta, que resumen el contenido total del programa, es convertir la educación en una trinchera de adoctrinamiento. Pero no de adoctrinamiento ideológico, pero también en un adoctrinamiento de parámetros sociales que no son reales, porque ni los hombres son todos unos machistas que tienen sumisas a las mujeres, ni a los niños de 6 años hay que darles juguetes sexuales. Es que eso no se puede defender. Señor Martínez, la posición de Geroa Abay, ¿se está manipulando el tema? ¿Hay que revisar los contenidos o, en principio, estos términos son adecuados para la población infantil? A ver, yo creo, la verdad es que después de ver estas cosas uno se
Los que ya tenemos cierta edad en esta mesa recordamos en 1982 un dibujo absolutamente inocente de un niño de 11 años en Echarri Aranaz motivó que el delegado de Educación del Gobierno, entonces el señor Marcotegui, que luego fue consejero de Educación con Unión del Pueblo Navarro, dijera que aquello era aberrante, que es un concepto que ha utilizado hoy el señor Sayas. Qué poco ha evolucionado la derecha navarra, porque si aquel dibujo era aberrante, pues en fin, venga Dios y nos libre de ello. Y que decir que este programa es aberrante, supremacista, etcétera, etcétera, pues eso, demuestra única y exclusivamente que la derecha navarra, por desgracia, no ha evolucionado nada. Este es un programa necesario. La señora Simón decía oportuno, yo creo que es un programa necesario, porque claro que la igualdad se puede tratar en una clase. Sí. Un profesor o una profesora de muy buena voluntad da una clase sobre igualdad y ya está. Claro que la sexualidad se puede tratar en una clase. Un profesor o profesora de muy buena voluntad da una clase y ya está. No. Pero nosotros creemos que el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres necesita no solo clases aisladas, sino que necesita un planteamiento global. Un planteamiento global. Y es curioso que el programa Escolae, que va dirigido a impulsar, propagar, defender, conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, que tiene cuatro ejes fundamentales, conciencia crítica frente a la desigualdad y compromiso con el cambio, autonomía, independencia personal y centralidad del empleo, liderazgo, empoderamiento y participación social, y el cuarto, sexualidad, convivencia y prevención de la violencia. Yo ya sé que hablar de la sexualidad a la derecha pues siempre le ha dado mucho miedo, pero lo cierto es que es un hecho real, que todos nacemos con un sexo y con una sexualidad, Hombre, en 1905 Sigmund Freud publicó su libro 3 ensayos sobre teoría sexual, en el que decía por primera vez seguramente en la historia de la humanidad que los niños y niñas tienen sexualidad desde el nacimiento. Y eso provocó un revuelo terrible, pero estamos hablando de 1905. Afortunadamente han pasado ya pues 2 siglos y algo. No, un siglo y pico, y ya la sociedad ha evolucionado. Y claro que se habla de juegos eróticos infantiles, porque son los que los niños, todos los niños y niñas de todo el mundo hacen. ¿Qué pasa? Que ellos y ellas los viven pues con inocencia, con naturalidad, sin esa visión especial que los adultos añadimos a los juegos eróticos, a los juegos sexuales. Ellos y ellas se tocan sus partes, se besan, se abrazan con total inocencia. Y en este programa lo que se dice es que eso que hacen todos los niños y niñas de todo el mundo, les llamamos, como se les llama científicamente, juegos eróticos infantiles. Y por último, nadie está hablando de dar juguetes sexuales a los niños. Nadie está hablando de dar juguetes sexuales a los niños, excepto las mentes calenturientas de la derecha navarra. Partido Socialista, ¿qué opinan? Además, Carlos Jimeno, que se dedica a la educación. Amaya, y en este caso, ¿sí? Y desde luego, nunca hubiéramos avanzado hacia la igualdad, si no es gracias al feminismo. Ahora le voy a decir un par de cosas. Señor Jimeno, ¿cuál es la postura del Partido Socialista en este caso? ¿Son correctas las afirmaciones que hemos podido escuchar también en la voz del señor Sayas? Hay que hablar de identidad de género, de juegos infantiles, ponerles palabras quizá a hechos que los niños de forma inocente desarrollan en su día a día o en el ámbito escolar. ¿Cuál es la posición de su grupo? Bien, bueno, nosotros pensamos que nuestro apoyo a todo el desarrollo de competencias por la igualdad es absolutamente absoluto e innegociable. Que nosotros entendemos además, como aludiendo a lo que decía el señor Martínez, que lo que decía Freud también decía que nada se hace sin intención. Y obviamente cuando vas a diseñar un currículum hay que tener una intención en el desarrollo de las competencias. Obviamente se han destacado aquí varias competencias y nosotros estamos de acuerdo en el desarrollo de las competencias. Estamos en el desarrollo de que se elija un itinerario en libertad, sin que tenga condicionantes de género. Estamos de acuerdo en en desarrollar la autonomía, en detectar las desigualdades, en la inserción social, en el papel del liderazgo que tiene que tener la mujer, y desde luego estamos de acuerdo en el ámbito del desarrollo de la sexualidad, de la vivencia. Y en este sentido es donde quizás
donde quizás pues bueno, pues Unión del Pueblo Navarro, quizás el Partido Popular están desarrollando más resistencias. La igualdad en esta sociedad ya tiene resistencias y desde luego pues con actitudes como las de Unión del Pueblo Navarro, como las del Partido Popular, las resistencias se integran. Cuando decía el señor Martínez el acontecimiento que hubo en el 82, que fue llamado el pito de Charri Arana, si no recuerdo más, que fue pues quiero decir que más el hecho de que el programa sea más o menos atrevido en lo pedagógico, el hecho de que la aplicación del programa en el ámbito educativo haya sido más o menos consensuada, no implica que haya determinados discursos casposos y obviamente hay dos cuestiones que para nosotros es importante para avalar el programa. Dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Primera, tiene una base normativa que lo avala y que lo legitima. Quiero decir, la Ley Orgánica de Educación ya en varios artículos ya habla de este tipo de cuestiones y amparan. Está también la Ley Foral 14 del 2015 que habla de varias cuestiones. Una de ellas que los contenidos del área afectivo-sexual se desarrollen. Una ley que, por cierto, Unión del Pueblo Navarro votó a favor, curiosamente. Y luego, pues, está también la cuestión de que hay que ir a los temas generales, hay que ir a las ideas generales, hay que ir al desarrollo de las competencias y lo que no creo yo que sea interesante es ir al detalle. Cuando uno afronta una lectura, cuando uno afronta una tarea, va a lo general, va a las ideas generales, va a la idea estructural y no va buscando los detalles para de alguna manera hacer un razonamiento absolutamente inverso, que es el que está haciendo Unión del Pueblo Navarro y el que está haciendo el Partido Popular. Entre las críticas se denuncia una ideología de género oculta. ¿Qué quieren decir con esto? Yo creo que no es ni oculta. O sea, acabo de leer unas frases que son absolutamente supremacistas y lo acabo de decir hace un poco. Fíjese, yo voy a empezar por el principio. En primer lugar, yo creo que muy pocas lecciones a UPN en defensa de la igualdad, por no decir ninguna. En esta comunidad, por ejemplo, nosotros hemos sido bandera en los derechos de la mujer en política, por ejemplo, teniendo la primera mujer que ha ido en una lista al Ayuntamiento de Pamplona, la primera mujer que ha formado un gobierno en esta comunidad, la primera mujer que ha encabezado una lista al Parlamento de Navarra, y así suma y sigue. A partir de aquí no es suficiente. Las mujeres tienen un camino que recorrer y lo tienen que hacer también con nosotros, porque hay un enorme techo de cristal que hay que romper y no está roto. Y hoy las mujeres no son iguales a los hombres porque no hay esa igualdad real, y eso es verdad. A partir de aquí comparto perfectamente el objetivo, que es educar en la igualdad. Sí, creo que también tiene que hacerse en las escuelas, por supuesto que sí. Creo que hay que educar también en lo diferente, en que no todas las personas somos iguales y que esas diferencias también existen desde los niños, por supuesto que sí. Compartiendo todo eso, creo que esta no es la fórmula, porque esta fórmula es un disparate. Y le acabo de decir, porque esta fórmula lo que tiene es que parte de las ideas que he puesto antes, desde unas ideas que conciben el hombre como alguien maltratador por naturaleza hacia la mujer, y lo acabo de leer. Alguien que tiene una ideología que cree que el patriarcado es síntoma del capitalismo, etcétera, etcétera. Es una ideología plasmada aquí que ustedes quieren imponer de manera supremacista en todos los colegios de Navarra. Y además, en mi opinión, hacerlo a unas edades que no son las adecuadas. Porque a mí me parece muy bien la educación sexual. Por supuesto que sí, y vamos tarde. Y vamos tarde en educación sexual. Pero hombre, entre los 0 y los 6 años creo que no es la etapa. Creo que corresponde a las familias la educación sexual en esos años, porque los colegios no tienen que sustituir a las familias. Y las familias tienen libertad. Y me parece que no se trata de adelantar la edad sexual a cuando no toca. Y me parece que entre los 0 y los 6 años lo que toca es otra cosa y no es la sexualidad. La sexualidad toca un poco más adelante. Y me parece que los niños también tienen el derecho de que se preserve esa inocencia que uno tiene con 0 y 6 años, que la vida es muy larga y da tiempo para todo. Señora de Simón. Bueno, algunas reflexiones. La primera, y es que me extraña tanto que haga el señor Sayas una interpretación en relación a los juegos eróticos y lo equipare a utilizar juegos sexuales en el aula, que me sorprende, y lo que sí que, bueno, pues me lleva a pensar que usted tiene una mirada pues muy diferente, muy diferente a la que tengo yo. Esa es la primera reflexión. Mire, la segunda es que en la educación, en la escuela, se pretende un desarrollo integral de los individuos, y los niños son seres
y las niñas sexuados y sexuadas. Y se educa en todos los ámbitos, en el emocional, en el afectivo, en el cognitivo, en el sexual, en el relacional. Y eso ya lo incluía, no la Ley Orgánica de Educación, que también la incluía la LOCSE en el 1990. O sea, estas expresiones, o sea, forman parte de las leyes educativas y de los currículos escolares desde hace muchísimos años. Solo que ustedes han decidido en un momento determinado salir con esta cuestión. Por lo tanto, es que usted, señor Sayas, se contradice a sí mismo. Y en todo caso, aquí lo que se trata es de cumplir la ley. Tenemos un decreto foral de salud sexual y reproductiva que explicita claramente cuáles son los contenidos relativos a la educación afectivo-sexual que deben incorporarse al currículum escolar en Navarra y además son de obligado tratamiento en todos los centros escolares. Que a usted el programa, y termino, solo con una cosita, tratamiento informativo, ¿no? Educativo. Sí, termino. Es que es obligatorio. Otra cuestión es que el programa le guste a uno más o menos. Eso lo puedo entender. Es que el programa es lo que no nos gusta. El problema es que cuando ustedes ponen un programa, perdón, es que lo que estamos hablando es del programa, no del objetivo. Porque el objetivo puede ser compartido. El problema es que la forma de llevar a cabo ese objetivo es una aberración. No, no es ninguna aberración. Y termino ya con esto porque ya veo que no lo voy a convencer, pero lo que es aberrante es la mirada con la que usted se ha acercado a este programa. ¿Usted está de acuerdo con las frases que le he leído? ¿Cómo vamos a estar con ¿Usted está de acuerdo con las frases? Porque lo pone en el programa, ¿eh? Se las he leído todas. Señor Sayas, esas frases están entresacadas, manipuladas y mal utilizadas de todo el programa Escolae. Usted ha leído un panfleto de 2 páginas, de 2 caras, que no tiene nada que ver más que la manipulación, de un programa que se llama Escolae, que tiene 100 páginas. Mire usted, déjeme que manipule. Crecemos y cambiamos. El cuerpo como organismo vivo, la comida, la vida como cambio. Silueteamos una niña y un niño. Dios mío, ¿qué van a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo van a siluetear? Pues van a siluetear lo que es el cuerpo de un niño y de una niña silueteando. Esto, desde mentes enfermizas, se puede hacer eso, como aquellas, en fin, algunos militantes de su partido tenían entonces responsabilidades, como hicieron con el dibujo de Charly Arnaz. Es que no han evolucionado ustedes nada en 30 y tantos años. Mire, frases supremacistas, es que son mentira. Todas esas frases son... ¿Estas están o no en el programa? No. ¿Cómo que no? No. Eso es falso. No. Pero que se las acabo de leer extractadas textualmente, es que no mienta. No están. Están totalmente extractadas en el programa. Es más, no solo están extractadas, es que las dicen los grupos que apoyan este programa día sí, día también en las instituciones públicas. O sea, no solamente es que las pongan, es que oiga usted a cualquiera de Podemos, a cualquiera de Bildu, diciendo todo esto que acabo de decir. Oye, que quiero hablar. Adelante. No están extractadas textualmente, son manipulaciones de lo que se dice. Y lo que se utiliza en el programa efectivamente es ideología de género. Pero ¿sabe qué les pasa a ustedes, a los de la derecha? Que no hacen más que criticar la ideología de género. ¿Sabe por qué? Mientras que ustedes defienden que para la homosexualidad hay tratamientos curativos, en la ideología de género... No me habrá oído a mí decir eso jamás. En la ideología de No me habrá oído decir eso jamás. En la ideología de género se enseña a vivir con tranquilidad, con naturalidad y con normalidad la sexualidad. Mientras que quienes atacan la ideología de género desde la derecha dicen que la única forma de combatir las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia. Tampoco me habrá oído decir eso nunca. Nosotros decimos que hay preservativos para eso. Que sí. Mientras desde la ideología, desde quienes atacan la ideología de género se dice que para evitar los embarazos no deseados la única manera es la abstinencia, nosotros decimos que hay preservativos que pueden... Es que usted puede decir todas las sandeces que quiera, pero es que no habrá oído de mí... Sí, pero es que el mismo que tiene usted, yo le voy a decir... Vale, ahora déjeme... Usted no está hablando por usted, usted en este momento... Sí, bueno, me da igual, en nombre de mi partido. Sí, vengo aquí en nombre de mi partido. Está representando y a mi partido no le habrá oído decir nunca, señor Sayas, que la homosexualidad tenga un tratamiento... Pues quiero terminar. Señor Martínez, pueden dialogar, podemos entenderles. Pero claro, es que si me interrumpe en cada momento... Pensaba que había terminado, pero señor Martínez, brevemente. Es decir, que mire, desde la ideología de género lo que se intenta con la educación sexual es anteponer conocimiento a ignorancia, anteponer habilidades interpersonales a la agresividad, anteponer comunicación al silencio, anteponer aceptación más positiva de la sexualidad al miedo, anteponer ética y respeto
a los demás frente a la falta de límites que desde algunos se proponen. Mire, pues yo le quería responder a estas cosas porque creo que hay varias cosas. En primer lugar, quiero terminar, bueno, es que claro, si usted hace monólogos de media hora... No, siga, señor Sayas. No llevo media hora. Muy rápido. No llevo Avancemos un media poquito hora. que tenemos que Muy seguir rápido. adelante, Mire, señor Martínez. en primer lugar, yo creo que usted lo que ha dicho es absolutamente injusto. Porque ni de mí ni nadie de mi partido habrá oído decir nunca que la homosexualidad tiene cura, ni que contra las enfermedades de transmisión sexual solo cabe la abstinencia. No lo habrá oído nunca, primero porque no lo pensamos. Jamás. A mí me parece que la educación sexual tiene que estar en los colegios, y lo he dicho antes, tiene que estar, no tiene que estar de esta forma, pero tiene que estar, que hay que apostar por el uso del preservativo en las relaciones sexuales, por supuesto que sí, y que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, pues solo faltaba. Pues solo faltaba. Ahora, dicho esto, le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa. No hemos hecho ningún... No, y ahora le voy a decir otra cosa. Yo creo que ya estoy muy cansado de oír algunos discursos que ponen el listón moral en un sitio o en otro. Y le voy a decir una cosa, mire, hay muchas formas de defender a la mujer que no es solo la suya. Porque las mujeres, la suya o la de otros, porque las mujeres no es un grupo homogéneo, es plural. Y todas son igual de mujeres, y todas pueden defender la igualdad, acertada o equivocadamente. Se puede ser gay de muchas maneras, porque ser gay no es un colectivo homogéneo que todo el mundo... Y pensar lo contrario es simplemente pensar en la imposición ideológica y en el comportamiento unitario, y yo eso no lo creo. Y por tanto, no solamente se es mujer si se defiende lo que ustedes piensan, no solamente se es gay si se defiende lo que ustedes piensan, y si no, se es un carca, se es un retrógrado o se es no sé qué. No, porque este programa es una aberración aquí y en la China mandarina. Y ni eso es una cuestión de retrógrado, ni de ser feminista, ni de ser gay, ni de ser absolutamente nada. Es de que para defender la igualdad de las mujeres no hace falta decir que hay que quemar a los hombres en una hoguera, que poco menos es lo que se dice aquí, ni para defender la igualdad de los homosexuales hace falta provocar juegos eróticos, o como usted quiera llamarlo, en edades de 0 a 6 años. Eso es una aberración. Sí, señor Jimeno, hay una cuestión, porque este tema puede llegar a los tribunales. La Confederación Española de Padres Católicos ha planteado esta posibilidad de llevar a los tribunales el programa Escolae, que ya se va implantando desde el año pasado en 16 centros. ¿Qué recorrido va a tener este programa si realmente llega a los tribunales? Bueno, pues saliéndonos un poco de la dialéctica, de enfrentamientos, de políticos, porque yo creo que el tema tiene una mirada educativa y el tema tiene una mirada de desarrollo. Quiero decir, yo creo que los espectadores tienen que saber una cuestión. Esto, el currículum, lo que hay un diseño. Se diseña un currículum que luego se tiene que desarrollar. Y esta es la cuestión. ¿Cómo se desarrolla un currículum? Pues bueno, obviamente la normativa ampara, obviamente hay un currículum que se diseña y hay que desarrollarlo. Ahí está, digamos, la gracia, y para eso se necesitan materiales, programas, otro tipo de intervenciones pedagógicas que son las que hay que concretar. En este sentido, hay un programa que nosotros entendemos que es una propuesta, un programa que es una propuesta de objetivos, una propuesta que hay que concretar. Creo que además se está cometiendo un error por parte de casi todos aquí, es que se está obviando a los docentes y a las docentes, que son quienes concretan los contenidos en el desarrollo de la programación de aula, y son los que mejor van a intentar pues vivenciar la sexualidad de una manera u otra. ¿Están por bien, preparados por los juegos profesores en Navarra para desarrollar este currículum? No tengo ninguna duda que el profesorado está absolutamente preparado. De hecho, también tengo que decir una cuestión. Quiero decir, el programa Escolae, a nosotros, muy en contra de lo que piensa Unión del Pueblo Navarro, nos parece un buen programa. Y además, lo que voy a decir, el mayor enemigo del programa Escolae es el propio Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Quiero decir que es un tema que siempre va a generar resistencias, como hablábamos del pito de Chauri al principio, siempre va a generar resistencias el tema de la igualdad, pero si encima lo gestionas de una manera nefasta, mal. Entonces el Gobierno de Navarra, pues bueno, pues le ha venido grande el programa, a la hora de implantarlo no lo ha consensuado con la comunidad educativa, ha sido imprevisible, lo ha anticipado, no ha programado bien la formación, ha cometido una serie de errores que lo que ha hecho es incrementar las resistencias. Pero eso es la gestión del programa, la planificación, el planteamiento de la igualdad como un valor que hay que desarrollar en todos los ámbitos en el
contexto escolar. Es indudable. Pero se roba a las familias la posibilidad de educar, como dice el Partido Popular, señora de Simón. De ninguna de las maneras, es que de ninguna de las maneras. Yo esto lo he explicado en varias ocasiones y tiene que ver, estoy de acuerdo con lo que ha comentado ahora Carlos, ¿no? Hay un currículum escolar que se decide entre todos y todas, a veces no entre todos y todas, pero que está decidido, ese currículum se desarrolla y contiene pues áreas curriculares diferentes, se enseña matemáticas, se enseña lengua, se enseña educación afectivo-sexual, se enseña educación cívica, y eso es lo que hay. Y vuelvo a insistir, la sexualidad forma parte intrínseca de la naturaleza y por lo tanto pues requiere también, no he terminado, perdón, requiere también un tratamiento educativo y una intervención educativa concreta para desarrollar unos objetivos determinados que están muy bien, además, muy bien definidos y muy bien estructurados. Por lo tanto, lo demás, yo creo que sacar las cosas de quicio, se lo he dicho, señor Sayas, se lo he dicho, señor Sayas, y de verdad me parece que están ustedes sacando las cosas de quicio. Y termino, yo no me imagino, vamos, bueno, ni harta grifa, bueno, que no, como no voy a estar nunca harta grifa, pero en fin, no me puedo imaginar a ningún profesor o a ninguna profesora de esta comunidad llevando un juguete erótico a una escuela infantil. De ninguna de las maneras, porque tenemos unos profesionales que han entendido, estoy segura que han entendido perfectamente esto. Había un problema con esta cuestión, y es que sabíamos que determinados colectivos y determinados centros educativos se iban a negar a incorporar estos contenidos a su práctica escolar diaria, a su currículum, a sus proyectos curriculares. Eso lo sabíamos. Y eso es lo que ha pasado. Y por lo tanto, perdón, termino, los padres y las madres, claro que tienen todo el derecho a educar como les parece, pero la administración educativa tiene la obligación de garantizar que todos los niños y todas las niñas tengan acceso a los contenidos que se han considerado básicos y necesarios en la etapa que están cursando. Eso es fundamental. Lo que creo es que vivimos en un país libre, ¿vale? Donde las cosas pues no solamente tienen un prisma y que por tanto, pues aunque yo no la comparta, puede haber gente que quiera educar a sus hijos en una sexualidad que tiene que ver con el uso de un cuerpo religioso, de un concepto religioso de esa sexualidad, y otras personas, déjeme que acabe, y otras personas que pueden entender todo lo contrario, que el cuerpo es un elemento placentero, que no tiene por qué nada que ver con lo divino, que no tiene por qué tener nada que ver con lo religioso. Y creo que ambos tienen derecho a pensar lo que quieran, porque la libertad religiosa existe en este país. Entonces, yo lo que le pregunto, lo que le voy a preguntar es, si me deja terminar la pregunta, ¿usted no cree que, aunque usted y yo no compartamos una forma de entender la sexualidad, esos padres no tienen derecho a ir a un colegio donde tengan creencias religiosas? ¿Tiene usted como administración que imponer cómo unos padres quieren o no educar a sus hijos? Y otra cosa es la igualdad, que sí, independientemente de la creencia religiosa, todo el mundo tiene que educar en la igualdad. Eso es una cosa diferente, ¿eh? Eso es una cosa diferente. Contesto rápidamente. Mira, esto no tiene que ver nada con mis creencias ni religiosas ni de ningún tipo particulares. Tiene que ver, insisto, con el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir una educación integral. Esto es independiente. Pero es que no van a recibir la educación que usted quiere darle, porque solo le está dando una posibilidad. Nosotros damos, la idea es dar formación, información, y luego cada uno elige. No elige, cada uno elige. No le dejan elegir. No, cada uno elige, porque ese es el problema, que puedo terminar porque me ha preguntado y me ha increpado. Yo termino. Y esto poco o nada tiene que ver para ustedes sí con la educación religiosa. Por eso nosotros apostamos por la laicidad de la enseñanza, porque los valores morales que cada familia quiera inculcar a sus hijos, claro que forman parte de su competencia o de la iglesia que hayan elegido. Eso sí, y eso no debe formar parte de la escuela. La escuela forma, y en ese espíritu, y luego los niños y las niñas de adultos eligen. Eso es lo que hay, y eligen conscientemente. Y lo que tienen que aprender es a respetarse, y lo que tienen que aprender es a normalizar las diferentes identidades de género que puedan existir. Que haya colegios que no deseen aportar esta información a los niños. En el caso de que ocurriera eso, ¿se va a producir una inspección en el desarrollo de estos contenidos? Yo no sé qué se va a hacer, pero yo creo que esto tiene que ser obligatorio, como es obligatorio que los niños y niñas aprendan matemáticas, física o biología. Exactamente igual, porque cuando estamos hablando de educar a nuestros niños y niñas estamos hablando de hacer ciudadanos y ciudadanas conscientes de la matemática, conscientes de la física, conscientes de la biología y también conscientes de la sexualidad, que está ahí. Y de su propio cuerpo. Y de su propio cuerpo, y de los usos de su propio cuerpo, de los cuerpos de los demás. Y efectivamente, yo entiendo que quien quiere dar una visión religiosa no solo tiene el derecho a darla en su casa,
o en su parroquia, o en su asociación religiosa, sino que tiene la obligación de hacerlo. Y desde luego yo ahí no voy a poner ningún impedimento. ¿O en su colegio religioso? Esa es la pregunta. ¿En su colegio religioso también o no? Señor Sayas, ¿puedo terminar? Sí, pero también también en su colegio religioso fuera del currículum. Es decir, esta educación es obligatoria. También, ya sabe usted que hay en Estados Unidos hay gente que niega el creacionismo, que niega la evolución, que son creacionistas. Vale, yo creo que eso no tiene sentido, ni tiene lugar, ni tienen derecho a hacerse en la educación pública. Los que quieran educar a sus hijos como quieran e hijas como quieran, pues sí, pero hay unos conocimientos obligatorios. Pero esto también obliga a los concertados, ¿no? Que lo estoy matizando. Por supuesto. Pues eso digo, no estamos hablando solamente de la pública, por supuesto que sí, porque son concertados. El señor Jimeno dice que, en fin, que es que el departamento muy mal, etcétera, etcétera. Claro, yo aquí tengo que discrepar. El 27 y 28 de octubre, es decir, este fin de semana, se tiene lugar en Madrid, en la Universidad Carlos III, el primer Congreso Internacional en Coeducación y Género. Lo hace la apertura doña Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, me imagino que, en fin, por lo menos del gobierno socialista, y la única invitada institucional a hacer una ponencia en ese primer Congreso Internacional en Coeducación y Género, donde, por cierto, hay ya en este momento inscritas más de 1000 personas, es María Solana, consejera de Educación de este gobierno. Por supuesto, sí, si me permite, señor Martín, me gustaría opinar, porque claro, por supuesto que los profesores, señor Jimeno, tienen libertad. Que se marca usted aquí. Yo me meto speech, los demás no sé qué hacen. Son eternos. Eternos, vale, pues voy a yo por contestarle, porque está interesado, creo, porque me ha... Sí, claro que estoy interesado, por supuesto que sí, pero yo no califico sus intervenciones. Cuatro actividades para los niños entre 0 y 6 años. Crecemos y cambiamos, el cuerpo y los sentidos, la vida y nuestro origen, masculinidad y feminidad. Y los profesores y profesoras de todos los centros tienen total libertad para elegir cuáles de estas actividades desarrollan con los niños y niñas entre 0 y 6 años y de adaptarlos cada uno a su clase, porque son quienes mejor conocen. Se ha traído, señor Martín, se ha traído aquí el programa, se lo ha traído aquí encima de la mesa. Por supuesto, porque me preocupa mucho. Me alegro que me hable del Departamento de Educación, porque, mira, a la señora Solana fundamentalmente lo que más le preocupa en el ámbito educativo es la propaganda. Y como estoy diciendo, el programa tiene un diseño, pero hay que desarrollarlo. Y hay que desarrollarlo bien, y para eso hay que gestionarlo bien con los centros. Y a los centros hay que preguntarle qué formación quieren a tiempo, no a destiempo, que es lo que ha hecho el Departamento de Educación. Eso en primer lugar. Quiero decir que en mayo se hace una detección por el mismo servicio de la formación. Se hace una detección, los centros trasladan la detección. En junio les comunican a los centros que si son centros escolares o no, y luego en agosto les dan la obligatoriedad, y entonces muchas de las formaciones ya no se pueden compaginar. Eso es un hecho que lo puede preguntar, no en los centros privados concertados, en los centros públicos, en todo caso. Como veo que hay que abreviar, los centros privados concertados, si están sostenidos con fondos públicos, tendrán que asumir exactamente las mismas doctrinas, en este caso las mismas lecciones, pero dos cosas. UPN, yo creo que se lamenta ahora de este programa, y el problema quizás lo ha generado UPN, porque hizo un programa de coeducación, permítame, tan malo la anterior legislatura, que todo el mundo, incluida la comunidad educativa, estuvo en contra de él. Y una cuestión. Y otra cosa, este programa, que a usted lo van a trasladar a un congreso, este programa solo se puede desarrollar hoy en Navarra por medio de la transversalidad. No se puede aplicar la Ley Foral 2015. ¿Sabe por qué? Porque ustedes podían haber creado un espacio, y cuando digo ustedes como grupo franquicia del gobierno, podrían haber creado un tiempo, no un espacio curricular, porque el espacio curricular está, el tiempo, que es haber reducido una sesión de religión, y de esta manera haber creado un tiempo para poder trabajar, porque tienen que saber que en infantil y primaria, la consejera igual no lo sabe, tienen que saber que no hay tutorías, es cada minuto, cada segundo, cada actividad es la tutoría. Y de esta manera se hubiese podido generar un tiempo, si a ustedes les preocupa tanto este aspecto. Por lo tanto, mire, propaganda en primer lugar, mala gestión del departamento en segundo lugar, que genera más resistencias, y luego pues Unión del Pueblo Navarro, postureo, porque se queja de este programa, pero cuando hizo y tuvo oportunidad de hacer el suyo, pues fue un programa absolutamente lamentable. Todo tan mal, pero la única experiencia que se va a presentar como experiencia real en el primer Congreso Internacional de Coeducación... Igual porque es lo que no hay que hacer, porque a veces también se presentan cosas por malas, señor Martínez. Señor Sayas, es lamentable. UPN, en la postura de UPN, y en concreto la suya, en este tema es lamentable. La única experiencia que se va a presentar en el primer Congreso Internacional
el libro que tiene usted encima de la mesa, que eso es un diseño curricular, que la gracia del currículum es desarrollarlo. Que el Partido Socialista lo hubiera hecho así, y han estado no sé cuántos años en los distintos gobiernos y no han hecho nada. Obviamente la universalización y la equidad de la educación, si le ha traído a alguien a este país ha sido el Partido Socialista. Desde luego, Geroa Bai aún está años luz lo que hay que hacer. Yo creo que hay posturas muy distintas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la identidad de género, esta educación afectivo-sexual y cómo se aborda en los diferentes centros educativos, la obligatoriedad además de esta información a transmitir a los niños. Escola es ese programa que sí se abordará en la Universidad Carlos III este fin de semana. Nosotros seguimos con otras cuestiones, abrimos otro debate, otras dos miradas ya en formato breve, así que pido a los señores parlamentarios y a la señora parlamentaria si es posible un poquito más de agilidad en el discurso. El 4 de noviembre viene aquí a Alsasua, a la cabecera de Sacana, el señor Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, para apoyar a la Guardia Civil tras los acontecimientos que todos recordamos hace 2 años ocurridos en Alsasua en una noche de fiesta en la que fueron agredidos guardias civiles a manos de varios jóvenes de la localidad que se encuentran en la cárcel actualmente. A esa iniciativa de Ciudadanos se suma Vox y hay quien lo critica de forma notable. Hoy hemos escuchado precisamente a uno de los dirigentes de Geroa Bai, Unai Ugalde, criticando este planteamiento, ¿no? De alguna manera forzando, ¿no?, posturas con la llegada de este dirigente al Alsasua. Tiene derecho, en este caso Albert Rivera, con el apoyo del partido de Santiago Abascal, a estar en Alsasua para apoyar a la Guardia Civil. ¿Es lícito? ¿Es motivar la tensión en la localidad? Es que fíjese, lo antidemocrático ya es solo que nos hagamos esa pregunta. ¿Pero qué estamos aquí? ¿Viviendo ahora en una dictadura donde alguien no puede ir a cualquier sitio de España a defender lo que le dé la gana? ¿Qué pasa? ¿Que Alsasua es un cortijo, que es lo que quieren hacer, y por eso el señor Ugalde le molesta que vayan otros que no piensan como él? ¿Qué quieren hacer? ¿Un cortijo totalitario de la localidad de Alsasua y todo el que no piense como ellos no es bienvenido en esa localidad? Pero es que, ¿qué es esto? O sea, pues solo faltaba, puede ir el señor Rivera, puede ir cualquier ciudadano español y puede ir quien le dé la gana, porque estamos en un país libre y porque todas las ideas se pueden defender con la democracia, que es justo lo que no hemos visto muchas veces en Alsasua y lo que hemos echado muchas veces en falta. Unai Ugalde, por cierto, al que escuchábamos hoy en una emisora, decía o pedía no caer en la provocación de Ciudadanos y Vox en ese acto convocado en Alsasua, señor Martínez. Sí, nosotros también, yo personalmente, y en fin, Geroa Bai hace un llamamiento serio y potente a la ciudadanía de Alsasua para que no caiga en la provocación. La excusa es el apoyo a la Guardia Civil. Pero es mentira. No van a apoyar a la Guardia Civil, van a provocar a la ciudadanía de Alsasua. Pero no pueden hacer un acto político en Alsasua los de Ciudadanos, se lo pregunto. ¿Usted no le parece? Señor Sayas, yo le he dejado hablar. Si me deja usted hablar, en tanto que habla usted de democracia y de libertad, van a provocar a la ciudadanía de Navarra. Tercero, tienen todo el derecho del mundo a ir. Tienen todo el derecho del mundo a ir, pero van a provocar. Van a provocar con aquello de volverán banderas victoriosas. Muy propio de Ciudadanos y muy propio de Vox. Y por eso hacemos un llamamiento con todo nuestro, con todo nuestro ser a la ciudadanía de Alsasua que por favor no caigan en la provocación, que no les regalen ni siquiera media imagen, porque con media imagen y con algunos medios de comunicación, tanto Ciudadanos como Vox como otros pueden hacer un relato, un relato increíble de un grito, de un insulto, de una palabra más alta que otra. Pero solo una cosa muy rápida, de verdad. ¿No le parece a usted que usted y yo defendemos a la libertad? ¿No le parece a usted que lo extraño es que usted tenga que pedir a nadie que respete a alguien que no piensa como él, que va a su pueblo? ¿No le parece que lo extraño es pedirle a alguien que respete? Es que lo mínimo es que se respete. Es que lo mínimo es que se respete, señor Martínez. Cuando alguien va a provocar, ¿pero por qué se va a provocar cuando alguien... ¿Pero qué pasa? Volverán banderas victoriosas, señor Sayas. ¿Ha oído usted decir a alguien le tiene que sonar. Sí, a mí me suena perfectamente. ¿Ha oído usted decir a alguien eso? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros porque pensamos diferente usted no podemos ir al Alsasua, no podemos ir a Leiza? No, es que a mí me han insultado en Alsasua.
usted no lo Sí, sabe. a mí yo no puedo ir a Alsasua a decir, no puedo montar montar un acto político en Alsasua porque provoco. Señor Sayas, hombre, es que ya está bien. Señor Sayas, es que ya usted está tiene bien. una visión, es que ya hemos pasado aquí una dictadura también muy yo importante. tengo otra, y tanto que hemos pasado dictadura. Y otra que gobiernan con usted también ha sido una dictadura. Y otra de los que forman también, parte también. No, de mi partido no forma ninguno de la dictadura. No me habrá oído a mí defenderla nunca, por cierto. Señor Jimeno, es un acto respetable, es provocativo, puede generar tensión, o por el contrario, estos partidos o este partido con el apoyo de Vox tiene todo el derecho a celebrar este acto, teniendo en cuenta también las circunstancias de una localidad como es Alsasua, desde todos los puntos de vista de la convivencia, de las dificultades que tiene en muchas ocasiones la localidad para vivir con tranquilidad, con las disensiones políticas que ha habido. ¿Es oportuno quizá este acto? Escuchando al portavoz de Geroabá y al portavoz de Opinión del Pueblo Navarro, primero yo extraigo varios matices de la cuestión. Primero, es un acto de apoyo a la Guardia Civil, por lo tanto, nuestro apoyo a la Guardia Civil, nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, como no puede ser de otra manera, con una vocación institucional, pero bueno, más allá de que, obviamente, derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de manifestación existe, nadie va a negar que nadie se pueda manifestar. En todo caso, reconociendo, como dice el señor Sayas, que hay una posibilidad de reunirse, que hay una posibilidad de expresarse y de manifestarse, yo creo que los grupos políticos, los representantes políticos, tenemos que tener una vocación por la convivencia, por abogar por la convivencia, por la sensatez y por prevenir determinadas situaciones que se pueden dar en esta cuestión. Y digo esto no tanto por la vocación que podamos tener todos los políticos y todas las políticas, sino fundamentalmente porque a mí y a nuestro grupo lo que les preocupa es que se traslade de la Comunidad Foral de Navarra una imagen equivocada de lo que la Comunidad Foral de Navarra no es. No, equivocada no es real, porque hay en sitios donde no se defiende la libertad todavía en esta comunidad, y eso es verdad, y lo vamos a ver. Ojalá no lo veamos. Ojalá no lo veamos. No lo vamos a ver. Es que ya está, pero lo vemos a diario, ¿eh? Yo voy a Alsasua y a mí se me insulta muchas veces. Y voy a Leiza y hay sitios en los que no me han puesto un café. El año pasado, no hace 10 ni hace 15. ¿Y qué pasa? ¿Que yo no puedo ir a Alsasua? ¿Yo no puedo ir a Leiza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque defiende las ideas de UPN, pues solo faltaba. Exactamente igual que uno de Bildu podrá ir donde le da la gana, porque vivimos en una democracia, aunque a algunos les pese. Y lo insultaron también, aunque como usted lo diga así, ¿sabe qué? No le creo. Bueno, me toca. Pues créame, porque no he mentido ni un minuto. Brevemente, señora Simón, que concluimos ya el debate. Que me toca, bueno, respondiendo a la pregunta. Evidentemente, el señor Rivera va a poder ir donde le dé la gana, donde decida, porque de hecho lo va a hacer. Pero a nosotros nos parece una provocación, y nos parece que es hacer un uso partidista de una situación terrible y tremenda que ha vivido el pueblo de Alsasua, incluidos los guardias civiles y sus parejas y los chavales que están todavía pues en un proceso que nos parece totalmente injusto. O sea, ahí hay una situación tremenda. Por lo tanto, nos parece, como decía, una auténtica provocación. Ahora bien, a mí no me cabe ninguna duda, además del llamamiento que ha hecho Aracoldo, no me cabe ninguna duda que la población de Alsasua va a saber responder con la misma naturalidad y con la misma actitud pacífica. Pero es que eso es lo normal. Es que lo que no es normal es lo contrario. ¿Me puedo terminar? No es normal es tener 700 y pico días a 4 chavales por una agresión mínima. Eso lo decían los jueces, bueno, eso a mí no me lo digan. Sí, decía, lo que no es normal es dar una paliza a alguien porque esto es Guardia Civil, eso es lo que no es normal. No estamos hablando de esto. El señor Martínez decía que la población de Alsasua, incluidos... Solo corresponde a la justicia, no a mí. Lavarse las manos. No. Decía que la población de Alsasua... Soy un poder diferente a la justicia, yo lo respeto. Y no tiene opinión. Bueno, no tengo opinión porque no me corresponde. Marisa, perdón. Decía que el pueblo de Alsasua ha demostrado saber defender y reivindicar sus derechos de una forma muy pacífica, y entendemos que lo van a seguir haciendo así. Por lo tanto, pues mira, que se lo haga mirar el señor Rivera. Bueno, hasta aquí llegamos con la conveniencia o inconveniencia de unos u otros actos de índole política o de apoyo, como decimos, a la Guardia Civil por parte de la formación de Albert Rivera. Cerramos aquí a nuestro debate, gracias a los 3 parlamentarios y a la señora parlamentaria Marisa de Simón. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mañana es día de pleno con muchos más temas sobre la mesa. Se seguirá hablando también en sede parlamentaria del IRPF, de la exención del pago de ese dinero a las madres que lo reivindican aquí en Navarra, pero eso ya llegará al pleno. Hoy de momento llegamos hasta aquí en la Muga. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Gabón. Nosotros seguimos adelante, hacemos una breve pausa y les contamos otras historias con nombre propio.
Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.